Hola, buenas tardes, feliz domingo para todos. Ya estamos por comenzar el cuarto episodio de Mi Pasaporte es el Arte. Está de invitado Erwin Aguirre. Es como que nos fuimos a su casa en Santiago de Chile y vamos a escuchar sus anécdotas de cómo ha sido emigrar, de su desarrollo como artista, como diseñador y ilustrador. Es una persona súper talentosa y bueno, les va a encantar. La primera pregunta que le hago a todos siempre es que nos cuenten de dónde vienen y cómo les fue al llegar dónde están, cómo fue el ajuste o la transformación que tuviste que hacer al llegar allí donde estás. Mira, primero soy de Venezuela, obviamente, y nací en Maracaibo. Yo siempre digo que soy tan de Maracaibo que nací en el casco histórico de Maracaibo, o como muchos lo conocen, el Saladillo, la tierra del sol amada. Eh, a partir del 2015 emigré. Emigré por muchas razones y temas particulares, pero emigré a Chile, específicamente en Santiago, donde actualmente estoy residenciado. Sí. Ok. Eh, bueno, quienes me conocen un poco, ¿qué hacía yo en Maracaibo? En Maracaibo hacía muchas cosas, pero entre las tantas cosas que hacía, primero me dedicaba al arte, totalmente, mucho tiempo al arte, y también me dedicaba a la docencia en la Universidad del Zulia, una universidad bastante conocida allá en Venezuela completa. Eh, Tanto fue así y tanto que me gustaba que aparte de docente llegué a ser director de la Escuela de Diseño Gráfico, porque trabajaba en la Universidad del Zulia en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces, a la Claro. par, sí. Bueno, y allí fue que conocí a Yosimar, por si no lo saben. Yosimar y yo fuimos alumno, profesor y después fuimos colega y partner y hoy en día cómplices de sueños prácticamente. Claro. No, a ver, Pienso. Erwin fue mi mentor tanto en arte como en diseño, ilustración y en muchos aspectos de la tesis y todas esas cosas que uno hace. Entonces, Erwin, y por Ok. ejemplo, en mi caso, cuando emigré, tuve que dejar de lado muchas cosas que lo que yo hacía en Venezuela. Me parece que en tu caso también te pasó lo mismo. ¿Cómo hiciste para transformar y adaptarte a Chile y a lo que te tocaba hacer ahora en Chile? Pues? Mira, tocaste un punto bastante interesante y que tocaste el punto de la transformación. Definitivamente cuando uno emigra, y yo llamo que la emigración no solamente es mudarse de un país a otro, sino salir de tu zona de confort, salir de casa de tus padres, salir de casa de tu familia, de los que te consienten. Cuando yo emigré, me tocó un proceso de aletargamiento. Tema de que los espacios eran más pequeños de lo cual yo estaba acostumbrado. Yo venía trabajando en obras formatos grandes de 4 metros, 5, 6 metros, y tuve que adaptarme a hacerlo a hojas tipo carta. Y cuando quería inventar un poquito más, como cambiar un formato más grande, recuerdo que de hecho todavía lo hago, utilizo cortinas de baño para forrar el piso y no manchar los espacios. Porque, Interesante. sí, porque no sé si saben, a muchos que emigramos nos toca vivir, aquí le llaman arriendo, en alquiler, antes de poder tener una casa. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes desgastar un espacio que no es tuyo, tú no lo puedes deteriorar así tan fácil, que la idea siempre es cuidar los espacios. Entonces, ¿qué he hecho yo en este mundo de replanteo, en el mundo, digamos, artístico o pictórico? Trabajo mi obra desde lo análogo en pequeño formato al formato digital. Ahora bien, hay algo bastante interesante aquí. A pesar que soy diseñador gráfico, o soy diseñador gráfico de profesión, me titulé, me pasa algo bastante que tengo a veces resistencia al cambio de llevar ese trabajo análogo, esa mancha, ese disfrute, a llevarlo al mundo digital. Bien,
y es una resistencia personal. Y hoy en día me he venido, digamos, replanteando la mancha y porque las herramientas digitales hoy en día dan tantas oportunidades que lo estoy gozando, pero por mucho tiempo tuve resistencia al cambio de una cosa a la otra, porque ojo, ya tenía mucho tiempo, muchos años pintando la parte pictórica más análoga y divorciarte de eso, porque prácticamente es un divorcio y una transformación, una oportunidad de hacer cosas nuevas, me causó ruido comunicacional, pero lo pude hacer. Ok, listo. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó toda esa transformación de lo análogo grande a lo pequeño y más digital? Ok, mira, todavía está el proceso de transformación. Yo creo que uno siempre vive en ese proceso. Las personas que jugamos con el mundo creativo, que pienso que todos jugamos con el mundo creativo, siempre estamos debatiéndonos personalmente, esto está bien, me gusta, no me gusta, y aunque no lo crea, a veces somos hasta sensibles a comentarios, a influencias, a ideas. Y ahí me voy Sí, al claro. mundo de las redes sociales. ¿Qué pasa con el mundo de las redes sociales? El mundo de las redes sociales debate, te adorna, te endulza y te puede amargar un proceso creativo. Por eso yo creo, sí, por eso yo creo que hay que estar en un proceso eh, de mucha reflexión interna, de hacia dónde uno quiere llegar con su trabajo artístico. Porque, ojo, hoy en día, ya pasado mis 40 años, todavía estoy reflexionando hacia dónde quiero llegar. Pero lo interesante es que hoy en día estoy como disfrutando el proceso. Días atrás, y Claro, hablo de días atrás porque el tiempo pasa rápido, vivía en debate. Así de sencillo. claro. Sí, Sí. igual puedo decir lo mismo. O sea, uno está en el debate como personal en la vida cotidiana, más el debate artístico de la profesión, pues de generar producto y estar de acuerdo con lo que generas. Erwin, me Dígame. gustaría que nos contaras un poco tu historia, que es muy interesante porque es el inicio, se podría decir, del diseño de la Universidad del Zulia y tú entraste por otra universidad y cuéntenos todo ese proceso de cómo llegaste al diseño gráfico. A ver, eh, yo creo que eso eran universos paralelos lo que yo hacía al mismo tiempo, porque yo me gradué de la media o del bachillerato y quería estudiar arte. Yo quería ser artista y artista y artista. En el momento que yo decido estudiar arte, había menos internet, menos redes sociales y el mundo del arte era mal visto. El mundo del diseño era mal visto. Y más porque venía de una familia que son científicos, son médicos. Estudié artes hasta el sexto semestre en una universidad católica de Maracaibo, que es la Universidad Cecilio Costa, y decido estudiar arte. En el momento que decido estudiar arte, también salí seleccionado a la Universidad del Zulia. Para quienes no conocen, la Universidad del Zulia es una universidad estatal o pública. Entonces era un orgullo también estar en las dos universidades al mismo tiempo. Y decidí estudiar una carrera en un horario y la otra carrera en un horario. Pero resulta que la Universidad del Zulia no estudiaba ni diseño ni arte, sino letras. Iba a ser licenciado en letras, porque también me gustaba la escritura y siempre me ha gustado la escritura. Llegó un momento que se anuncia en la Universidad del Zulia que van a crear una carrera nueva. Y esta carrera nueva se llamaba Licenciado en Diseño Gráfico. Yo, wow, ¿qué será eso? Fui, me postulé, habíamos 700 personas llenando planilla, una escuela nueva, una carrera nueva dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ingresé a las pruebas, habían un número de pruebas grandes que hacían teóricas y prácticas, fue bastante lindo, bastante atractivo, estresante, ansioso, estaba más joven, pero lo interesante es que al final, ¡pac!, salió la lista de los seleccionados. De esas 700 personas solamente habíamos quedado 77 personas y yo estaba dentro del grupo. Y así comenzó mi historia con el diseño gráfico en la Universidad del Zulia y en Venezuela, y fui la primera promoción de diseñadores gráficos de la Universidad del Zulia.
En Genial. Venezuela, sí, fue genialísimo. Y en Venezuela fácilmente, o sea, había técnicos en diseño, pero después otras universidades a la par, por la iniciativa de la Universidad del Zulia, empezó a crear o a formalizar la carrera de diseño como licenciado. Fue Claro. espectacular. Sí, no, y es que además ustedes fueron posteriormente los que empezaron a preparar a los que venían como diseñadores gráficos, porque como era la primera promoción, eran los que estaban preparados para entonces seguir la línea de diseñadores gráficos, ¿no? Mira, Creo. dijiste algo bastante interesante. Nosotros no preparamos a los que vinieron por una decisión, eso se fue dando, se fue gestando. Nuestros profesores en la primera promoción nos trataban como niños consentidos y nos ponían muchos juegos psicológicos, creativos, y nos formaron muy bien, de verdad. Había mucho debate. Y dentro, a medida que íbamos pasando, la universidad tiene una categoría de hacer concursos como preparadores docentes, que se parecía a una ayudantía. En esos momentos tú ganabas por promedio, porque fueras muy bueno en la asignatura que te fueras a postular. Y así nos fueron formando. Yo fui parte de uno de los preparadores docentes de dibujo cuando yo egresé de la escuela de diseño, la primera promoción. Yo me fui durante de la Universidad del Zulia como 10 años, me fui a trabajar como diseñador, ilustrador, me metí más en el mundo digital, empezó a crecer el Internet grandemente, que ojo, yo le tenía pánico al mundo digital, le tenía pánico, pánico, pero una de las primeras asignaturas que empecé a dar en otras universidades, en este caso la URBE, una universidad privada en Maracaibo, empecé a dar técnicas de graficación y les explicaba a los chicos cómo hacer diseño web. Aquí quiero resaltar que lo más difícil del mundo es ser docente, señores. ¿Por qué? Entender la mente de los demás, asumir cuáles son sus necesidades, detectar cómo tú puedes ayudar a ese alumno y al final esos alumnos se vuelven colegas, clientes, colegas, partner. Bueno, de hecho ahí está el ejemplo de Josimar, que Claro. hoy en día es espectacular su trabajo y todo lo que hace y se vive reinventando. Y eso es importante, eso lo veo yo muy óptimo. Gracias. Sí, Hay que hacerlo. Así, no, así se tenga miedo, uno tiene que intentar de soltarse un poco. sí, sí, Este, exactamente. y bueno, entonces me parece muy curioso eso, que tú estás como lo dices, en un mundo paralelo todavía, porque fuiste docente en la parte de diseño de web y actualmente tú trabajas en eso, pero además tienes tu mundo artístico. Entonces, ¿cómo Claro. manejas esos dos mundos paralelos actualmente? Mira, yo ahorita soy docente. Aquí voy a hablar de mi estado actual. Soy docente de Listo. dos universidades en Chile. Una se llama Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Es una universidad estatal que me recuerda a la Universidad del Zulia. Y trabajo en una universidad privada que se llama la Finisterrae o Finisterra y es más privada. A la par de esas dos universidades donde tienes que preparar clase, capacitarse, y que yo creo que el mundo está evolucionando tan rápido todos los días, que lo que hoy das de clase ya mañana está obsoleto. Entonces, a la par de esa carrera, porque vivimos en una carrera bastante interesante, una carrera contra el tiempo, eh, Corriendo. sí, sí, a la par empiezo a hacer mi trabajo artístico o estoy haciendo mi trabajo artístico, pero yo creo que últimamente lo he manejado muy en íntimo, en el sentido que hay un proceso, que lo sigo haciendo, que sigo explorando. ¿Y por qué muy en íntimo? Porque estoy todavía en un proceso todavía más de búsqueda, estoy buscando otras cosas y entonces lo manejo en las noches, dibujo, pinto los fines de semana, una hora libre o hago un boceto porque usualmente tengo en mis agendas que llevo las reuniones a veces para atender a los clientes, hago como un sketch, un bocetico rápido porque me gusta. Y últimamente me ha dado por entender lo que me dicen en las reuniones
o poderlo esquematizar a través de iconos, infografías muy rápidas para yo entenderlas o recordar algunas reuniones. Y Ok. ahí yo puedo decir que en mí hay como una onda retro. ¿Por qué hay una onda retro? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en la primaria, yo también hacía para memorizar las clases elementos, iconos, manzanitas, figuritas, pero en aquel entonces era mal visto. Vuelvo y repito, y se lo digo a todos los que están ahorita acompañándonos, ahorita estamos en el mundo de las oportunidades. Nunca el ilustrador, el diseñador, tuvo tanta visibilidad como ahora. Anteriormente, y me lo dijeron mis profesores de diseño, de arte, la única manera de que tú pudieras tener visibilidad en el mundo era concursando en una galería de arte, en un museo. Señores, y eso era muy difícil, porque había gente genialísima, todavía la hay. Y de hecho, ahorita lo que cuesta es, como se hace mucho en Instagram, que uno guarda sus colecciones, poder seguirle el ritmo a esos artistas e ilustradores favoritos. A veces no te da tiempo, pero antes No, ir a las galerías lo mejor era más sencillo. Lo difícil era poder ingresar allí. Entonces hoy en día, ¿cómo manejo esto en paralelo? Me oxigeno con mis alumnos. Veo ideas todo el tiempo nuevas. Trato de estar actualizándome en las clases o en las ideas. Y también de paso, aprendiendo nuevas metodologías y técnicas. Lo bonito es que, aunque tengo varios universos, trato de que todos se conecten. ¿Cómo se conectan? A través de la creatividad, a través de la estrategia. Trato de estar en contacto con alumnos. Es que a mí me gusta la gente. Me gusta la gente y me gusta cuando la gente crea. Les pregunto cosas, soy curioso, siempre pidiendo claro, claro. permiso, porque yo sé que hay personas que son muy herméticos en ese proceso. Y Claro, claro. así manejo todo este proceso, yo así. Gracias. Otra pregunta. Mientras estabas Dime. conversando, hablabas de las reuniones con clientes. Actualmente, Ujú. ¿cómo manejas, o sea, qué tipo de clientes te buscan y cómo manejas todo este proceso con los clientes, ya sea en la parte de web o en la parte de arte e ilustración? ¿Cómo lo manejas? Ok, mira, dijiste algo interesante, aparte que no lo había dicho, aparte de la universidad y trabajar como creativo, digamos, de manera individual, también tengo una sociedad empresarial, un emprendimiento, una empresa que se llama Designar, aquí en Chile, y atendemos clientes en el área de UX Design o experiencia de usuario. Es un mundo magnífico porque tú le explicas al cliente el mundo de cómo funciona el mundo digital a través de la usabilidad, accesibilidad, y cómo hacer agradable las plataformas digitales para que sus clientes estén felices prácticamente. ¿Cómo lo manejo? Yo ordeno por horas, por gavetas, por huequitos prácticamente. El día tendrá los clientes. Usualmente los clientes nos contactan, ya sea vía correo, usualmente por correo, por el info de la empresa. Y dependiendo del tipo de cliente o la naturaleza del proyecto, nosotros vamos, lo atendemos y le explicamos qué tipo de asesoría necesita. Si es un producto digital, si es un concepto creativo, si es una asesoría para redes sociales, pero nos dedicamos más que todo a crear productos digitales que sean gratos en experiencia. Pero a la par, más que todo por Instagram, para que vean chicos que el Instagram para mí es potente, es una red social primero que está a primera mano y que la tienes en la mano día a día. A mí me contactan muchas personas para ilustraciones, ya a título personal. Me han contactado para hacer intercambios, lo cual es muy bueno, es interesante. Aquí he trabajado, por ejemplo, un rubro que nunca me había metido, que son el mundo de la hotelería. En los hoteles me han contactado, por ejemplo, el Hotel Renaissance, el Hotel San Francisco, para hacerle ilustraciones para sus cartas, catálogos, menú, eventos especiales, lo cual me generó bastante emoción. ¿Por qué me genera emoción? Porque yo no soy nacido en Chile, obviamente, soy venezolano. ¿Y qué pasa con las redes sociales?
que cortan el puente, cortan la distancia que hay entre un cliente y un creativo, y se hacen las cosas más amenas. ¿Y qué es lo interesante? Que a través de estos medios sociales o medios digitales te pueden dar hasta recomendaciones, porque uno no se las sabe todas. Una vez se aprende como que, mira, Erwin, me gustó eso que hiciste, o simplemente hubo un silencio. Y eso es importante, Pero eso es silencios bueno. positivos o silencios que no tienen palabras para describir su emoción o algo así. Bueno, yo como soy un hombre tan positivo, yo a veces veo ese silencio como que, wow, cuando hay Ok. muchos comentarios, porque todo es mejorable, todo es mejorable, pero yo he sentido mucha receptividad con las personas que me siguen y obviamente las personas que te siguen son personas que te siguen por algo, que están, digamos, en ese proceso romántico contigo y que quieren ver qué más haces tú. Y ahí viene otra cosa importante, uno tiene que ser responsable con lo que publica, con lo que hace, con lo que dice, porque al final tú tienes un grupo de seguidores que te siguen por una huella que estás dejando en ellos, por un concepto que gusta de lo que estás haciendo, prácticamente. Claro. Otra pregunta que te tengo es, esta parte que tú hablas de que antes, cuando el internet no era tan versátil como ahora y tan rápido, lo que las redes sociales uno se puede conectar y llegar a concursos o llegar a clientes. Yo recuerdo que tú anteriormente llegaste a exponer en otros países, llegaste a estar estudiando en otros países. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia que, aunque no estabas como full metido en internet, en las redes, no había Instagram en ese momento, tú llegaste lejos, o sea, en cuanto a la visualización de tu trabajo. Hey, gracias, gracias. Qué bonito recordar. No, y mira, eh, como yo fui creciendo con el mundo del internet, y por cierto, saludos Seba, Carlos, saludos a todos. Saludos a todos. Sí, y si tienen alguna pregunta me las pueden hacer. Sí, claro. Mira, sí, cuando empezaron a ponerse de moda las páginas web, pero no habían redes sociales, pero sí páginas web, yo me acuerdo que yo revisaba las galerías que se hacían en otras partes del mundo y por medio de esas web, yo empecé a enviar portafolio, correo, mira, puedo poner allá, puedo hacer esto. Tenía como ese gusanito inquieto. Y ese gusanito me permitió, primero, exponer en algunas ciudades europeas, como por ejemplo en Alemania, en Hamburgo, eh, en Suiza, en Berna. Llegué a exponer allá y de verdad eso parecía un sueño y yo me di cuenta de que, wow, cómo los medios digitales, en este caso el mundo web, las plataformas web, te pueden abrir panorama, pero no solamente el mundo web, el que tú te dediques a hacer tu trabajo, te dediques a hacer tu portafolio, que tengas algo que contar y que a lo mejor a otra persona o a otro grupo social le guste o no le guste. O sea, a mí me pasó que yo pude hacer como un catálogo, le dedicaba horas, trabajaba más que todo en las noches, en mi trabajo artístico, porque en el día hacía otras cosas, y, y pude enviar catálogos, iba contactando, y hubo un momento, por ejemplo, que gané una beca internacional para Argentina, y esa beca a mí me cambió 360 grados el mundo de ver, o sea, la manera de ver el mundo, porque primero me di cuenta que el arte es un lenguaje universal. Nuevamente, no, o sea, yo creo que si antes lo sabía en teoría o en palabras, después lo reafirmé. Otra cosa que me gustó, y ahí viene el tema de la migración también, que me gustó el mundo, que yo dije, hey, qué lindo, qué rico, es salir a explorar el mundo, poder ver otras cosas. Y eso lo logré. Ya va, Carlos aquí me está diciendo algo. Erwin no duerme. Sí, es que uno no entiende cómo tienes tantos abanicos de tus facetas profesionales y todo lo que has vivido y no sé, que no duermes haciendo todo eso.
Sí, No, yo creo pero que como te conozco, yo sé que tú te organizas y eres como muy, podría decirse como que estricto a veces con tus tiempos, o sea, con tus reuniones, con lo que vas a hacer, podría decirse. sí, yo creo que soy metódico. Por ahí en estos días conversaba con alguien muy querido que me debatía, ¿soy disciplinado o no soy disciplinado? Yo creo que lo más que disciplinado soy entusiasta. Y el entusiasmo trato de reinyectarme todo el día. Ahora vamos a hacer esto, pero yo soy como Windows, que tengo varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Porque yo, por ejemplo, pinto un rato, descanso y después escribo, después de escribir planifico, hago muchas cosas al mismo tiempo. Pero es mi manera de ser, es mi estructura como tal. No quiere decir que no tenga estructura, pero es como la autopista que me gusta transitar. Claro, Sí, ¿no? Y que, como tú dices, del entusiasmo, o sea, lo que yo conozco de ti es que comienzas algo y tienes esa energía y esa curiosidad de que vamos a hacerlo, vamos a ver qué hay, no sé si sea malo, si sea bueno, hay que llegar hasta ahí a ver qué tal. Que fue trato algo de que, concluir. sí, exacto. Y es algo que yo aprendí mucho, por lo menos cuando hacíamos esos encuentros de arte en tu casa del Saladillo que tenía ese balcón gigante, el hecho de comenzar algo y terminarlo, así uno no se sintiera como feliz con el proceso. Porque, o sea, a veces uno Sí, va en el proceso y uno va, ay Dios mío, esto me está quedando terrible. Pero tú yo soy decías, tú Mar. puedes, sí, termina. Yo soy Mar, pero dijiste algo que a muchos creativos nos pasa, y eso te lo digo a todos los que están aquí ahorita. A veces culminamos algo y no nos gusta el resultado. En el momento no nos gusta el resultado. ¿A quién no le ha pasado eso? A cada uno de ustedes le ha pasado. Pero yo aprendí que a veces hay que reposar las ideas o reposar ese producto acabado y volverlo a ver tiempo después. Y a veces uno se lleva una sorpresa que uno dice, pero wow, qué bien me quedó. O yo lo hubiese hecho este acento y uno lo cambia. Pero nosotros, las personas que estamos con el mundo de la creatividad, vivimos como con un gusanito ansioso. Todo el tiempo queremos la excelencia en cada pincelada. Hacemos una raya y queremos que se vea excelente. Señores, hay cosas que llevan su proceso, hay cosas que llevan su resultado y la factura o el oficio final no quiere decir que después cuando haga una segunda obra se vea continuidad, no se vea un universo más atractivo. Hay algo que aprendí en Argentina de mi tutor, tuve un tutor allá de arte que se llamaba o se llama Juan Astica, un artista muy conocido que estudió o compartió hasta con Andy Warhol, que él me decía que remordiera. Y yo, remorder, ¿qué es remorder? Como morder dos veces. Y él sí, es morder dos veces. ¿En qué sentido? Él me hablaba de artistas que repitieron una misma obra 1000 veces. Y claro, al repetir algo 1000 veces, tú llegas a ser como una serie. Y al repetir una serie, tú llegas a tener dominio de un lenguaje, dominio de una forma, y te apropias de algo. Hay personas que me preguntan también, ¿cómo se hace para encontrar un estilo? Pero es que al final, Pregunta uh-huh, que todo el mundo eh, se hace. todo el mundo se hace esa pregunta, pero una vez fui a una charla, creo que Alberto Mon, un ilustrador aquí en Chile, y me gustó algo que dijo, no te desesperes por encontrar el estilo, porque al final de los años vas a estar como ansioso de salir de ese estilo y el estilo no te va a dejar salir de él. Entonces, eso llega. Llega un momento que hagas lo que hagas, eso lo hizo Josimar Arteaga, eso tiene su sello, eso lo hizo Erwin Aguirre, eso lo hizo fulanito, y eso pasa. El estilo al Claro. final te abraza de una manera. Tú estás así, convives o no con ese estilo. No, y algo curioso que yo veo en tu trabajo es que al principio tú trabajabas mucho el realismo, actualmente Ujú. tienes un estilo único. No sé si medio abstracto, también figurativo es como surrealista,
pero la gama cromática siempre me ha hablado de ti. O sea, yo veo la línea de tu trabajo y siempre los colores o los trazos, así no sea un trabajo exactamente igual, se siente tuyo. Entonces, es algo como lo que tú estás diciendo, pues el estilo uno no lo puede soltar porque son No, como gustos que uno tiene ya adquirido de la vida, que si el color de algo, el sabor, el aroma, el sonido, y todo eso uno lo claro. representa de una manera específica. ¿Cómo te fue en esa transformación? O sea, de ir de este hiperrealismo, porque yo recuerdo que tú estudiabas mucho la fotografía para hacer las obras, pero posterior a este concurso que tú ganaste en Argentina, tu obra emergió de una manera más surreal y como mucho más, los colores estaban súper elaborados, así como planos de color que se veían geniales y los tamaños también crecieron. ¿Cómo te fue en esa evolución? Bueno, antes de decir saludos a Yeidra, que nos está saludando por allí también. Hola, Jessy. Sí. Mira, vuelvo y repito, y la Argentina me conectó con otra cosa y me hizo debatirme en cuanto a formatos, en cuanto a lo que podía llegar a ser. En Argentina traté de ser, mi obra anteriormente era más atiborrada de elementos, tenía muchos elementos. De hecho, una de mis obsesiones es que yo siempre le hago muchos detallitos y elementicos. Si todo está muy limpio, muy flat, te puedes jurar que en una esquina escondida va a haber mucha textura, muchos puntos, algo elemento que diga, ah, ahí está, él no pudo dejar sus obsesiones. Pero ahora yo me muevo más hacia los extremos. ¿En qué sentido? Cuando mi trabajo es más pictórico, cuando es de pincelada, cuando es de pintura, yo juego hasta con el abstraccionismo, surrealismo, voy metiendo o dándole forma. Yo me declaro como una persona figurativa, que hasta los abstractos son formas, tienen figuras que si tú las lees, tú dices, ah, ahí hay esto, ahí hay aquello, hay una interpretación. Una de las cosas también que yo represento en todas mis obras es el tema, que hay gente que me dice, y hay unos se dan cuenta, otros que no, es el tema de las narices. Porque yo creo que yo lo fui haciendo inconscientemente. Al final tú muestras en tus obras cosas que están en tu subconsciente, hasta que las haces conscientes. Yo he tratado de concientizar o tener conciencia porque hago algunas cosas que me nacen. Y el tema, por ejemplo, de esas narices largas es porque yo soy adicto a los olores. Yo puedo conocer a alguien por sus olores, si es muy dulce, si su pH es más fuerte, y yo creo que los olores determinan la personalidad de las personas. Y trato de arroparme con esos olores cada vez que creo un personaje. Sí. Ok. O sea, que para ti el aroma es parte de lo que es la persona. O sea, en mi caso a Sí. mí me gustan los ojos, por eso mis ojos tienden a ser grandes Ah, también, porque para mí sí, es he como parte de notado la eso. persona. Sí, Pero exacto, porque me ves, gusta. ahí me estás diciendo algo que haces de una manera desde tu punto de vista. Prácticamente Exacto, es así. Pero en verdad yo creo que todo lo que uno crea es su historia personal, exacto. prácticamente. Algo, actualmente, ¿qué es lo que piensas ya de haber vivido en todo este abanico de profesiones? ¿Tú qué piensas entre estas diferencias que algunos declaran entre lo que es el arte y lo que es la ilustración? O sea, ¿qué piensas de ese debate que hay allí? O sea, ¿es la ilustración arte, solo diseño? ¿Qué piensas tú de eso? Te voy a decir algo muy bonito que me dijo un ilustrador que conocí en Chile. Si lo pueden seguir, es muy bueno. Se llama Pablo Balso. Pablo Balso es ilustrador, pero también fue artista. Y un día conversamos y debatimos unas ideas con respecto a qué es que si la ilustración es arte o el arte podría ser ilustración. Y él me dijo, la ilustración puede ser arte dependiendo en el contexto donde se presente. Ujú. Porque ya va, yo puedo presentar una ilustración en el Guggenheim, en el museo, uno de los museos más importantes,
puedo hacer en el Reina Sofía. Y por ahí hay por ejemplo, un artista que se llama Jeff Koons, que él hace como una crítica social con sus ilustraciones y las llevó a escultura. Replica Popeye, replica Hulk, y son ilustraciones, pero ha expuesto esas esculturas a lado de obras del año de 1800. Y tú dices, es una obra de arte. Entonces, definitivamente, la obra o la pieza se convierte en obra de arte dependiendo de su contexto. Hoy en día lo veo así, pero tuve que pasar mucho tiempo debatiéndome si la ilustración era una cosa o el arte era otra cosa. Y de hecho tenemos el movimiento pop art, cuando vemos, por ejemplo, las obras de Andy Warhol, que a lo mejor eran muy populares, serigrafía, él tenía obras muy ilustrativa, pero se volvió viral, fue una obra de arte. Tenemos a Brito, que también, si las ves, son ilustraciones, pero también son obras de arte. Entonces yo creo que hoy en día hay una línea muy delgada o se ha diversificado. Yo puedo concluir que dependiendo del contexto, y ojo, no es una idea mía, me la robé de este amigo y colega con quien conversé a través de esa reflexión y me pareció interesante, dependiendo del contexto donde la exhibas. Sí, no, y porque, por ejemplo, uno se pone a observar lo que llaman el arte antiguo, o sea, del Renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel, o sea, eran ilustraciones porque te contaban y te comunicaban una historia, te comunicaban algo que querían mostrar y que el pueblo lo entendiera, aún no teniendo mucha cultura. Entonces, yo me imagino que aún convirtiéndose en arte por todo el proceso que tuvo las obras de estos artistas, eran ilustraciones, porque eran necesarias para comunicar algo, o sea, para que el pueblo entendiera una historia. Entonces allí siempre me parece divertido ese debate que hacen de que no, la ilustración solo es parte del diseño, no necesariamente son artistas. Pero esto que tú me dices de lo del contexto, me parece chévere y también de cómo maneje también el simbolismo, la persona, no sé, ahí queda el debate. Claro. Otra cosa que ya nos quedan pocos minutos ya para que se termine el live, entonces me gustaría que nos recomendaras o libros, algún libro que te haya marcado mucho y que te haya resaltado algo que tú necesitabas saber, eh, o un podcast o un personaje que te gustaría que nosotros investigáramos y que tomáramos en cuenta para crecer. Ah, bien. A nivel de libros, hay un libro muy bueno que me marcó hace muchos años que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Es Mm. buenísimo, es excelente. Yo lo utilicé con algunos alumnos que creían que no podían dibujar. Uno de los tips que te dan, por ejemplo, para aprender a hacer retratos es utilizar la fotografía boca abajo en vez de la manera tradicional, porque el cerebro usualmente tiene una creencia de cómo debería ser o contornear el rostro. Eso a nivel de libro. Betty Edwards, dibujar con el lado derecho del cerebro. A nivel, digamos, de podcast, yo pienso que sigo ahorita muchos, pero hay uno que me gusta mucho porque a mí me gusta pensar y se reflexiona, es Se Regalan Dudas. Se regalan dudas, véanlo, síganlo, escúchenlo, es interesante, son unas chicas que invitan, según dicen ellas, personas que saben tanto o que no saben tanto, pero al final te regalan dudas y te dan reflexiones donde tú tienes que pensar si es real o no es real lo que ellos están proponiendo. Esos Ok. son lo que más, y aquellos que les guste, por ejemplo, más el mundo de la psicología y que quieran estudiar un poco del mundo de filosofía o idea, hay un autor que se llama Goleman, sus libros son muy buenos, y él habla del triple focus, de los pensamientos divergentes, de las personas divergentes, que en este caso los creativos son divergentes, y yo les recomiendo los libros de él. Son digamos, lo que puedo recomendarles. Excelente. Muchas gracias, Erwin. Bueno, no hay preguntas, pero fue bastante completa la entrevista. Me gustó mucho lo que aprendí hoy, cosas que sabía y que no sabía.
No sé si tienes alguna pregunta o si quieres hablar algo, recomendarles, hacerles algún consejo a las personas antes de despedirte o solamente decir chao y muchas gracias por todos los que nos acompañaron. Bueno, porque soy un curioso de por sí. Josimar, ¿cómo se te ocurrió esto que me parece tan interesante, este espacio y cómo se te ocurrió el nombre? Porque me parece poético, bonito. Bueno, mi pasaporte es del arte. Es porque el año pasado tuve un dilema, y es que todo venezolano está viviendo en ese dilema ahorita, que Venezuela no está emitiendo pasaportes y yo me quedé con un pasaporte vencido. Entonces, hasta la actualidad no, a menos que el país lo deje, yo no puedo entrar a otros países porque mi pasaporte está vencido desde hace año y medio más o menos. Entonces, en este Ok. dilema de estar con mi drama de no voy a poder salir de Colombia, no sé, no tengo pasaporte, soy una persona sin identidad, whatever, whatever. Yo dije, ok, ya basta de sufrir por esto, vamos a buscarle una manera divertida de verlo. Y esto de los podcasts, de las redes sociales, además de que yo en las redes sociales no soy tan activa porque no me hallo, o sea, no me hallo para hablar sola con la cámara o ponerme a decir cualquier cosa en la cámara sola. Entonces yo dije, la única manera de que yo realmente hable en la cámara y dé contenido en mis redes sociales es retomar eso que yo vivía con mis amigos en mi entorno y además que lo extraño demasiado, pues esa era parte de mi malestar. O sea, mi malestar era, no puedo viajar a visitar a mis amigos en otras partes del mundo porque todos están regados en diferentes partes del mundo, no tengo pasaporte, pero el Internet me permite llegar a ellos de alguna manera. Además, es muy interesante escuchar las historias de cada uno, de cómo cada uno ha evolucionado, se ha transformado en esto de emigrar por la situación en la que se vive en Venezuela, pero igual hemos crecido, o sea, hemos evolucionado ya que han salido productos sensacionales de cada uno de nosotros. Entonces, en ese Sí. orgullo de haber tenido un círculo tan genial en Maracaibo, porque llegamos a tener un círculo bastante creativo en la ciudad, gracias a que los profesores eran jóvenes, eran abiertos, o sea, ustedes eran súper espontáneos, súper vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, todo eso se generó como una comunidad bastante movida en la ciudad, que al emigrar, y aún estando unos en Europa, unos en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Perú, o sea, estamos por todos lados, uno siente la necesidad de conectarse. Entonces yo dije, no, todo este conocimiento que generamos en esa comunidad no se puede dejar así como que sí, ya, se fue, ya. Entonces ahí pensando Tienes y toda la escribiendo y razón. escribiendo, me di cuenta de que yo dije, el hecho de tener el arte, el diseño en mi vida es lo que me conectó con ustedes a primero, o sea, la universidad, la comunidad, en general. Entonces yo dije, bueno, mi pasaporte es eso, o sea, el hecho de que yo los puedo llamar y puedo ponerme a hablar con ellos de qué es lo que ellos están viviendo en cada uno de esos lugares. Y hasta que Sí. no tengan pasaporte, bueno, sigamos con esto. No, y yo pienso que, nada, todo el deseo del mundo con mi pasaporte es el arte. Pienso que es muy potente el mensaje que lleva. Y ya para cerrar, yo lo que les quiero decir a todos, amigos, para mí el arte es sanador, el arte es oxigenante. Por eso hoy en día hay arte terapia, sea cual sea tu arte, yo pienso que hay que potenciarlo y hay que creer en ese lenguaje, así suframos de ansiedades, de emocionalidades, porque todos los días tenemos un diálogo, un discurso nuevo, interno, que nos dice a nosotros, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y pregunten a sus artistas favoritos, a quien quieran, pregunten, hay que preguntar. Y no hay recetas perfectas, hay que caminar y listo. Exacto. No, Josimar, y muchas y lo otro gracias. es hacerlo, trabajar. Así uno no Ay, quiera obligarse porque, como dice, creo que es Picasso el que dice que la inspiración te agarras trabajando, pues entonces hay Sí, sí, la que inspiración trabajar. existe, pero debe encontrarte trabajando. Exacto, tal cual. Un beso, un abrazo, gracias Erwin. Saludos a todos por allá. Chao, besitos, se cuidan. Hey, saludos a Cristi por allí que envió saludos. Chao. Saludos, Chaito, gracias a todos.